Tengo el placer de tener al licenciado Luis Vargas, economista. Luis Vargas nos ha estado acompañando en los últimos años, sobre todo en tiempos de elecciones. Hoy viene después de las elecciones. Antes de que el licenciado Vargas entre en detalle, nosotros quisiéramos utilizarlo de consultor porque tenemos muchas ansiedades en respuestas que no hemos encontrado. Luis, realmente, a partir del 90, en que se cayó el muro de Berlín, y uno no sabe dónde están los defensores de los sectores sociales de nuestro pueblo, porque lo que hemos hecho es que hemos buscado refugio en donde nos los han ofrecido, y a veces no sabemos, realmente no sabemos dónde está cada quien. Todo esto es porque en República Dominicana a veces pensamos que el Observatorio de Políticas Públicas se parece, que de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se parecen un poquito a los defensores de los derechos humanos, que son observatorios de políticas oficiales y críticos de esas política. Pero si usted entra ahí adentro y lo examina usted a Edwin Croes o a algunos otros, se da cuenta que quizás estén diciendo una cosa y haciendo otra. El caso de Intec. Intec implementa políticas neoliberales diciendo que defiende políticas sociales a través de participación ciudadana. También hay algunas distorsiones impositivas que uno realmente no entiende cuál es el espíritu. Y vamos a entrar en esas ansiedades que nosotros tenemos. Realmente, ¿quién es el depositario del interés social de este país? No quién debe de ser, quién lo es. El depositario del interés social son los mismos, capas sociales populares. En este caso hay un proceso, ¿verdad?, que se ha dado en América Latina de pretensiones de representación de esos intereses. Pero los procesos se imponen, tarde o temprano. Por eso cualquier, política o estrategia que trate de sustituir esas capas y grupos sociales, populares, al fin de cabo lo que hacen es fracasar. Hay muchísimos ejemplos. Usted tiene el caso, por ejemplo, del mismo Haití. ¿Quién iba a esperar que se diera el más importante acontecimiento de la sociedad moderna, que fue sencillamente la liberación de esclavos en Haití? Usted puede alegar los procesos que había en Francia. ¿Quién iba a pensar que se iba a constituir la República de Haití en 1804? Sin embargo, se constituyó. El proceso de independencia de Estados Unidos, el proceso de 1965 aquí, la caída de Trujillo, donde hay muchísimos mitos, ¿verdad? Son procesos. Ahora, se necesitan condiciones, la independencia nacional, donde hay una serie de confusiones en nuestros historiadores. Yo todavía no he visto uno que esté claro. Le quiere llamar separación, como si no hubiera habido un proceso de independencia a nivel de América Latina con la figura de Fernando VII. O sea que todas estas son cuestiones que habría que discutir. Ahora, en torno a la pregunta, ¿verdad?, porque estamos en televisión, yo le digo, no, son los propios sectores. Hay una confusión en términos de representación, confusión teórica, que es el caso de la representación. Realmente el pueblo no se representa, sencillamente el pueblo elige mandatario, y para eso contamos con el aporte que hizo Rousseau, ¿verdad? O sea que aquí hay una serie de discusiones en términos de derecho, en términos de historia constitucional, en términos de teorías políticas, donde sencillamente los que tal vez salen más mal parados sean los propios historiadores dominicanos. Pero dice el doctor Junior Espinosa que por encima de toda cosa lo correcto es lo correcto, y que eso es lo que se va a imponer. Pero si nadie lo implementa, no se va a dar. Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Ese es el proceso histórico, ¿verdad? Nadie esperaba, ¿verdad?, que
Trujillo, pero ¿a qué? Por ejemplo, vamos a ver el caso, por ejemplo, de Trujillo, porque creo que todavía está por estudiarse. No hay una sola obra escrita que esclarezca, digámoslo, la era de Trujillo. ¿Qué es lo que se dice? El papel de 1959, magnífico, o sea, el 14 de junio, es verdad, pero realmente la fractura que hubo con el trujillismo está, si se fuera a ubicar en el discurso que pronunció sencillamente Álvarez en Santiago, en 1954, porque fue una fractura de la oligarquía. Quien derrota a Trujillo aquí es una fracción de la oligarquía dominicana. Muy bien, pero yéndonos a lo presente, cuando uno dice, bueno, pero yo estoy viendo que lo más revolucionario que ahora mismo es Danilo Medina, a pesar del PLD, es Danilo Medina. Pero si tú le dices eso a Vincho Castillo, te dice, ajá, con Montalvo ahí adentro. Bueno, lo que estamos señalando, ¿verdad? No me parece que sea lo más revolucionario, pero sí Danilo representa, ¿verdad? Constituye un paso de avance. Digamos, el balance es positivo. Bien. Y hasta ahora, ¿verdad? No hay ninguna fuerza en el país que cuente con las condiciones propicias, por lo menos a corto plazo, para real y efectivamente responder a esos intereses populares. Doctor, es lo que yo considero. Bien, doctor, tengo aquí 10 preguntas. ¿Usted es partidario de la concentración de menos instituciones del Estado, de la fusión de algunas instituciones del Estado para hacer más pequeño el Estado? Es que en principio puedo contestar, se puede reorganizar, creo que no hay ningún reorganizando, reduciendo el número de instituciones, pero nosotros necesitamos más bien un Estado más fuerte desde el punto de vista institucional, orgánico. Usted tiene el caso, por ejemplo, que muy bien, yo lo he oído aquí, varios programas en torno a la Policía Nacional. Eso se necesita reestructurar, necesitamos reestructurar las Fuerzas Armadas. Se habla de la cantidad de empleados. Oiga, este es un país que lo que gasta es 4% del PBI en servicios personales, bajísimo. Si nosotros quisiéramos elevar los salarios, oiga bien, nosotros debiéramos estar gastando, como se gasta en cualquier otra parte del mundo, el 8%. Entonces lo que se va es en deuda externa. Bueno, no solamente, porque ahí también hay confusión en el país. Usted tiene 4%, por ejemplo, en servicios personales, que es pago de empleados. Necesitamos más empleados, oiga bien, en este país se necesitan más empleados. Aquí no hay una atención a los ancianos, y eso es con gente que se hace. Oiga bien, pues aquí se aplica la demagogia. Y usted que conoce bien el sistema de salud sabe que necesitamos más enfermeras, necesitamos más hospitales, necesitamos más médicos, necesitamos más policías, necesitamos más, digamos, inspectores. ¿Para qué? Para cobrar los impuestos. Doctor, todo eso es demagogia. Ahora, bien. El 4% también lo entregamos al servicio de deuda externa. Pero de ahí, no, el 5%, pero en realidad lo que tiene peso es el 2% del Producto Bruto Interno. ¿Qué significa eso? El pago de los intereses, porque usted puede refinanciarse. Si usted debe sencillamente 110, ¿verdad? Usted paga 10% en interés, usted paga 100, pero coge otra vez prestado 100, no hay problema, usted puede mantener ese circuito. Eso lamentablemente no se entiende en el país. Ahora, si usted sencillamente toma prestado para gastos corrientes y no impulsar las actividades productivas, las inversiones en República Dominicana, despilfarramos el dinero, pues mire, yo le digo, vamos por mal camino. Ahora, en términos de los intereses, sí, está de los 900 mil millones de pesos de 2007 al 2015 que hemos tomado, es preocupante, pues se ha pagado 400 mil millones en intereses. 400 mil millones. En transferencia corriente, porque vendría la pregunta ahí, tenemos un problema. 290 mil millones de pesos se ha tragado el servicio de energía eléctrica. Hay urgencia en buscar una solución. No podemos sencillamente tener un barril sin fondo. Creo que ha habido... ¿Usted desmontaría todos los subsidios? No. ¿Cómo va a ser? Si ya la misma transferencia corriente le dice a usted que necesitamos, ¿verdad? Sobre todo, y ya lo dijo el presidente de la República, resolver un problema cardinal. ¿Cuál? La pobreza extrema. Eso, así como, ¿verdad?, bien ha señalado que hay que recuperar ese logro importante que se ha hecho aquí con
con la alfabetización, los analfabetos, que creo que estoy de acuerdo, ¿verdad?, con el programa, específicamente con usted, de que eso sencillamente no se le ha dado la necesaria publicidad. Nosotros tenemos que resolver definitivamente en esta administración el caso de la pobreza extrema, es decir, aquellas familias que viven en la miseria. Ahora, resolverlo para estar indefinidamente entregando recursos, como el caso de Brasil, que saltó del 7% al 28% de Brasil sin ninguna solución, que ahí vemos la crisis hoy día. No, para que se creen fuentes de empleo, ¿verdad? Y eso se necesita reestructurar. En el sistema impositivo hay dos hábitos, y es anticipos de dos cosas: de beneficios basados en el año anterior, y que hay que hacerlo por los gastos fijos que tiene el gobierno en la 12ª. Y lo otro es en el ITEVI, que cómo es posible que usted pague un ITEVI de algo que usted no ha cobrado, si es una factura por cobrar. Mire, en principio estamos de acuerdo en que hay que reformar esas figuras impositivas, ¿verdad? Como dijo el presidente, hay que tener paciencia. Creo que hay técnicos, ¿verdad?, expertos que están elaborando esas propuestas específicas, pero indudablemente tenemos que entender que no puede ser, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas, que sencillamente venden, ¿verdad?, y es un crédito, ¿verdad?, crédito, y después tienen que estar pagando al fisco. Eso amerita una solución inmediata. O sea, yo creo que ahí no hay ningún tipo de discusión. Ahora, eso de los anticipos, eso no es inconveniente, porque eso ya es una experiencia en otros países, ¿verdad? Corporaciones sencillamente pueden anticipar y después, al cierre del año fiscal, pues se hacen los ajustes del lugar. Eso no es... A juicio suyo, ¿cuál sería la reforma fiscal idónea que se debería efectuar? Dicen que una revisión de todo lo que son los subsidios y facilidades impositivas que se dan. Otros dicen que quizás sería mejor generalizar bases de ITEVI. ¿Qué cree usted que sería lo más conveniente para nosotros en la situación actual? Bueno, voy a hacer un planteamiento general y después voy a pasar a eso. Mira, hay un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es ley, sencillamente, de que haya una reforma fiscal. Pero cuidado, nosotros necesitamos, ¿verdad?, hacer el pacto, que es una cosa. Es un acuerdo entre los actores sobre puntos básicos, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos, eso lo determina, ya lo dictaminó la Estrategia Nacional de Desarrollo, una ley de responsabilidad fiscal, que sería una ley de calidad, ¿verdad?, del gasto, una ley sencillamente de transparencia sobre el fisco, y además de eso, de reestructuración, que puede muy bien envolver no solamente la parte impositiva, sino también todo lo que son los gastos. Entonces, el pacto es una cuestión, la ley es otra. Y lo tercero es, verá, necesitamos después de esa ronda reformar el Código Tributario. Entonces, eso hay que ir al Congreso, porque hay que respetar que aquí, no importa lo que se diga en un pacto, el Congreso tiene que tener la última palabra en términos de la aprobación. Pero cuidado otra vez. ¿Por qué? Porque no solamente es de ingresos, no solamente es sobre tributos. Aquí necesitamos reformar los ingresos no tributarios. No se presta atención a eso. Por ejemplo, tenemos la cuenta única del Tesoro. Es decir, ahí usted tiene lo que se recibe por, digamos, de las empresas estatales, específicamente el Banco de Reserva, lo que se recibe por concepto de, digamos, de el retorno, todo lo que tiene que ver con varias entradas, porque no podemos entrar en detalles aquí. Entonces, eso necesita reestructurarse. Oiga, que no es tan sencillo. Luego de eso, no hay inconveniente. Yo he pasado muchísimo tiempo diciendo que hay que reestructurar la deuda. O sea, no hay inconveniente, pero acuérdese que estamos hablando de gasto. Y de hecho, ya hay un diálogo nacional que tiene que ver con ese pacto, porque mire, electricidad, desembolsamos, transferimos aproximadamente 143 mil millones de pesos al Banco Central, y ya dije 90 mil millones de pesos a electricidad. Eso necesita reestructurarse. ¿Por qué?
Porque sencillamente eso no debiera de ser gasto del gobierno. Aquí hay una enorme confusión entre lo que es gobierno y Estado. Eso es tesorería. Aquí se trabaja en términos de contado. Ningún país que se respete y que quiera impulsar programas puede recoger 100 pesos y gastarlo inmediatamente. Si usted hace inversiones, usted lo puede programar a largo plazo. Entonces, mire, salud se está discutiendo. Se está discutiendo aquí el asunto del transporte. Se está discutiendo aquí el asunto de la seguridad pública. Eso tiene que ver con gastos. Es decir, que necesitaríamos sencillamente abordar el tema de un pacto y una reforma fiscal desde una visión mucho más amplia, que es sumamente compleja. Yo le voy todavía un poco le preciso más. Nosotros estamos aquí, mi verdad, creo que hay un consenso de evitar la evasión fiscal. O sea, no puede ser que el sector empresarial, digamos, el capital en general, esté pagando menos del 2% por concepto de impuestos sobre la renta a las sociedades. En otros países 5%, asumiendo un 20% de evasión fiscal. Entonces, usted con 3% tiene 100 mil millones de pesos, solamente con impuestos, ¿verdad?, aplicando la ley existente. Si usted ataca no solamente la evasión, tome en cuenta la elusión, en el mismo caso de las exenciones que se prestan para desviar el pago de impuestos, y también tome en cuenta otro tema fundamental aquí, que es el impuesto a la propiedad. Pero por Dios, el 80% de la riqueza nacional está concentrado y solamente se paga 19 mil millones de pesos, y lo que se paga es por vehículo. Aquí usted construye una tremenda avenida, una tremenda autopista, y son terrenos que se pueden revalorizar 10 veces, 20 veces. Oiga bien, no paga un solo peso, solamente el día en que venda esa propiedad. Hay que redistribuir esa ganancia. Una parte, ¿verdad?, al propietario, pero una gran parte también tiene que quedar en manos del Estado, quien fue que logró esa revalorización. Es decir, que por ahí usted tendría también que tomar en cuenta evasión, elusión y omisión. Aquí hay una serie de impuestos que hay que imponer. Aquí el sistema financiero dominicano no ha sido tocado. No ha sido tocado realmente. Entonces, ¿quiénes están acumulando enormes capitales? Exclusivamente el sector financiero. Y ya con respecto a su pregunta más específica, que es el caso, ¿verdad?, que usted me dice de las restricciones, yo le diría que habría que ser muy prudente. ¿Por qué? Tenemos ahí cerca de, ¿verdad?, de 70 mil millones de pesos, ¿verdad?, que 103 mil millones de pesos que es DISTEVIS, ¿verdad?, con impuestos a la transferencia de bienes industriales y de servicios. Ahí usted puede sencillamente lograr, pero cuidado, porque si usted comienza a grabar una serie de alimentos básicos, ¿verdad?, que ahora mismo no están grabados, y de hecho ya empezó el proceso. Pues acuérdese que 8 productos ya este año comienzan a pagar 16% cuando se arrancó en el 2013, ¿verdad?, que fue 8%, 11%, 13% y ahora 16%. Entonces, mucho cuidado. El caso de la zona franca, veo que la zona franca no está en el debate, ¿verdad? Tenemos que sustituir la zona franca. Las zonas francas están condenadas en República Dominicana por los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio, convenios internacionales, de que no se le puede dar todos estos beneficios fiscales. Ya eso hay que desmantelarlo. Ahora, vamos a no cobrar impuestos sobre la renta en todo el país, porque el criterio es muy, muy claro y determinante. Las zonas francas tienen que someterse al régimen fiscal nacional. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, mucho cuidado. Hay que buscar una solución. También tenemos que buscar solución al caso de los combustibles. Yo sé, ¿verdad?, inclusive hay una lista. Aquí hay cientos de empresas que están negociando combustible. Se dice, ¿verdad?, de un mercado paralelo, ¿verdad? Es racista decir mercado negro, pero ese mercado, ¿verdad?, tendríamos que sencillamente aplicar medidas. Aquí no se puede continuar con este proceso de amnistías fiscales. Oye, pero hacemos una reforma, inmediatamente viene la amnistía fiscal. Oh, pero lo que se está esperando es otra reforma fiscal para inmediatamente aplicar otra amnistía. Aquí hay más de 12 mil millones de dólares depositados en instituciones financieras internacionales. Pagan esos 12 mil millones de dólares, ¿verdad?, los impuestos correspondientes, porque son de familias dominicanas.
Entonces, hay un amplio campo. Hay una Doctor. serie de propuestas específicas que habría que Machi. discutir en un ambiente de, digamos, de tender al consenso. Machi. Yo no entiendo nada de lo que usted está hablando ahora, si no me explica el problema histórico. El problema histórico, mire, si usted quiere, vamos para un poquito para atrás, que es cuando se comenzó, le voy a poner un ejemplo. Cuando Trujillo lo mataron, bien matado, ahí no hay discusión. Bien ¿Cuánto muerto. fue la presión tributaria? 19%. ¿A cuánto llegó Trujillo, inclusive? A 21% cuando ascendieron los precios del azúcar. Entonces, ¿cuánto tenemos hoy día? 13,7%. O sea que nosotros aplicamos 7 reformas en los últimos años y cada vez se está pagando menos impuestos. ¿Verdad? Eso en primer lugar. Ahora, otra confusión que hay en el país, inclusive en el sector empresarial, los mismos economistas, ¿verdad?, han sido partícipes de esta difusión de la confusión. No se diferencia entre lo que es presión tributaria y presión fiscal. La presión tributaria es tributo contra PBI, Producto Bruto Interno, ¿verdad? Ahí es un 13,7, como dije, 7%. En el caso de la presión fiscal, envolvería, por eso dije, la importancia que tiene estos recaudos no tributarios. Eso nosotros necesitamos, ¿verdad? Reestructurarlo bien, tener mucho cuidado, porque también ha habido mucha demagogia en torno a lo que es la seguridad social. Aquí se dice que se paga mucho, pero por favor, ¿cómo se va a pagar mucho si lo que tenemos son salarios sumamente bajos? Pero hay que sencillamente tener mucho cuidado. Se dice, bueno, vamos a pagar de acuerdo al incremento de la productividad. No, por favor. Nosotros pasamos de 65% en los últimos 16 años a que el sector laboral solamente perciba 26% y 35% que antes recibía el capital en sentido general, hoy está recibiendo 74%. ¿Usted sería partidario de bajar los impuestos y subir los salarios mínimos? Bajar los impuestos es que si nosotros necesitamos más educación, oiga bien, necesitamos más salud, necesitamos más seguridad pública, no como se dice seguridad ciudadana, que es una confusión, ¿verdad?, de los abogados. Aquí la seguridad es para el muchachito que tiene, las personas que tienen menos de 18 años. Aquí se necesita seguridad para el turista. Aquí se necesita seguridad para la propiedad, porque hasta eso se desconoce. No han leído la Constitución francesa de 1792, donde fue que se fijó el tema de la seguridad. O sea, esto es un caos que hay en la discusión pública en República Dominicana. Entonces así no vamos a llegar a ningún lado, porque ni siquiera se entiende lo que se está discutiendo, ¿verdad? Oye, ¿cómo usted va a establecer seguridad no solamente de personas? No, el ciudadano es aquel que es de 18 años en adelante, pero es seguridad de la propiedad, y no solamente del sector privado, sino también del propio sector público. A partir de la exposición del licenciado Barra, me parece que el tema central de lo que se trata real efectivamente, de la redefinición del país que queremos. Yo creo que ese es el tema nodal que he estado planteando en función de los diferentes aspectos. Donde quiera hay que hacer una transformación y una reforma. Yo no creo que se esté tratando de plantear una revolución, pero sí conducido hacia la disminución de los privilegios, porque en definitiva... Doctor, y para reformar el sistema fiscal hay que redefinir el país. Yo pienso que aquí hay un tema que tiene que ver con el modelo económico, Luis, que Sí. es el punto de partida Bueno, al momento de trazarse cualquier reforma. es que el punto de partida es ¿qué es lo que queremos? Claro. ¿Verdad? ¿Por qué vamos a hacer una reforma? La reforma ¿Para qué? fiscal es un medio, es un instrumento. Y creo que eso es importante, pero no solamente el país. El país tiene en estos momentos unas condiciones, mire, históricas. ¿Cuál? Relativamente va bien. El balance es positivo en términos económicos y financieros. Nosotros tenemos que redefinirnos a nivel de todo el Caribe. Y el país tiene que ocupar una posición de liderazgo. Cuba colapsó. Puerto Rico colapsó. Haití colapsó. Jamaica colapsó. Y nosotros tenemos una enorme oportunidad histórica, pero también tenemos un deber, ¿verdad? La única economía, digamos, que flota, no le puedo decir que va muy bien, es la economía dominicana, ¿verdad? Y creo que hay experiencias pasadas donde se jugó ese papel de liderazgo.
no para estar sometiendo a ningún otro país. Ahí tenemos el caso de Haití, ¿verdad? Usted no puede estar manteniendo un superávit comercial, ¿verdad? No como dice, porque en eso hay equivocaciones a los economistas y los organismos internacionales. En un supuesto mercado de 1.100 millones de dólares. No. Básicamente es un mercado de zona franca y de reexportación. Pero nada, tenemos un superávit grande. Si usted plantearse seriamente el asunto del financiamiento. Bien. El financiamiento es cómo usted va a financiar que nos compren los haitianos. Y no solamente el financiamiento, la seguridad de que Haití va a pagar. Eso es difícil. Pero vamos a hacer una pausa a ver cómo nos pagan los haitianos. Seguimos hablando con el licenciado Luis Vargas. Y yo creo que podemos usar estos minutos para poner un poquito los pies sobre la tierra, sobre temas que puede que si lo analicemos desde el punto de vista académico, pues lleguemos a acuerdos, pero desde el punto de vista práctico tenemos que poner esto en el tapete. Número 1. Tradicionalmente, la riqueza de un país está en el capital y en el trabajo. Aquí se habla del capital, se habla de inversión extranjera, se habla de los ricos, se habla de impuestos. Pero en el trabajo hay una realidad. El país tiene 10 millones de habitantes y tiene un país vecino que tiene 10 millones de habitantes y todavía hoy nosotros no sabemos cuántos haitianos nosotros tenemos en República Dominicana por conveniencia nuestra, porque nos ofrecen una mano de obra más favorable desde el punto de vista salarial. No sabemos si hay 1 millón o si hay 3 millones, pero sí le debemos decir que sin broma, usted tira una piedra y se le pega a un haitiano. Lo otro es que hoy nos da la cifra el periódico de que aquí se deportaron 17,000 haitianos. No 170,000 ni 1.700.000, solo 17,000, mientras rusos se deportó 1. Están los números ahí. Sí. Ruso, 1 deportado. Haitiano, 17,000. Bien. Entonces, se habla de impuestos. Y uno pregunta, ¿y ese Congreso que representa una organización política que ya tiene un grupo económico, se va a poner impuestos ellos mismos si ellos son ricos? Si la clase política es rica, se va a crear impuestos para ellos. Y es posible que lo que salga del Congreso no sea lo que le manda el Poder Ejecutivo, ni lo que le recomienda el propio sector empresarial. El hombre más rico de aquí, por lo menos el hombre que más liquidez tiene, dice, yo quiero pagar impuestos. Eso no tiene precedente. Que pague impuestos el que tiene. Entonces, esa doble posición de decir, aquí hay que deportar a haitianos, sí, pero los necesitamos. En lugares en donde uno no se imaginó jamás, porque ni siquiera cultura de cultivo de hortalizas tenía el haitiano. ¿Desde cuándo usted piensa que un haitiano no sea un cortador de caña y ahora es un cultivador de lechugas y tomate en Constanza? Luis, ¿realmente podemos conjugar la realidad con la ficción? No, habría que conjugar la realidad con los procesos y también con un proyecto que estamos de acuerdo de institucionalidad del Estado. Creo que eso es un punto fundamental de la agenda. Creo que se debe propugnar por el consenso, ¿verdad?, entre diferentes actores. Creo que no solamente el Estado y concretamente el gobierno tiene una responsabilidad fundamental, sino las 7 principales familias de República Dominicana que influyen en el destino de este país. Ahora, en términos concretos, vamos a dejar las cosas en el aire. Veamos las cosas más objetivamente. Nosotros tenemos una reforma que también en vuelo, para que es muy complejo. Oye, no puede tocar el poder legislativo, ni puede tocar el poder judicial. Eso no es tan sencillo. O sea, aquí hay yo diría que habría que ir a una autonomización, ¿verdad?,
del Poder Judicial, más de la que hay. Muy bien. Pero Luis, no, porque tiene importancia. Luis, Es que aquí no se discute el tema de la república, aquí nada más se discute el tema de la democracia. Es una enorme confusión que hay en nuestros politólogos. Sí, pero vamos a hacer una cosa. En los años que tenemos bregando tú y yo, tú siempre al final has sido sincero y has dicho lo que tú has pensado. Sí. Tu condición ahora de, en cierta forma, pertenecer a un equipo económico que trata de enderezar las cosas, yo la aplaudo. Ahora, si a ti te dicen como persona, elabórame una reforma fiscal posible, y hazla tú solo con la experiencia de los años que tú tienes acumulado, ¿en dónde se concentrarían tus esfuerzos? ¿Tú qué harías si te encargarían a ti solo de hacer una reforma fiscal encaminada a buscarse 140,000 millones que solamente con préstamo lo podemos conseguir? Bueno, eso sí es ficción, porque yo siempre, o sea, hasta ahora no soy una persona que pueda hablar a nombre de... No habla a nombre de Luis Vargas. Está bien, pero que volvemos a lo que ya señalé. Creo que sencillamente los puntos que yo traté. Nosotros ya necesitamos elevar la presión tributaria y la presión fiscal. Están los mecanismos a través sencillamente de elevación, a través de resolver el tema de la elusión. Tenemos que tener, digamos, ser más cautos y más realistas. No podemos hacer una gran reforma fiscal. No hay una coyuntura política nacional de confluencia de fuerza. Ahora, sí necesitamos resolver problemas fundamentales. ¿Cómo cuáles? Señores, la seguridad pública, oiga bien, si nosotros estamos ahogados hoy en el problema, preparémonos para los próximos años. Preparémonos para lo mejor, pero tenemos que considerar, tenemos que esperar lo mejor, pero tenemos que prepararnos para lo peor. Ese es un tema que va a ocupar cada vez la opinión pública. Y además de eso... Si no hacemos, ¿qué cosa puede venir? ¿Qué cosa no, lo peor? que pasó en Colombia. Se hizo un acuerdo, se derrotó, ¿verdad?, la fuerza de izquierda, pero no se dice que 3 partes del territorio de Colombia están en manos de pandillas. Solamente se ve el conflicto gobierno y la FARC. Sí. Y lo que está ocurriendo en Centroamérica. Oiga, las pandillas al ritmo que van, sencillamente no solamente se están apoderando, ¿verdad?, cada vez más de los campos, sino también de los barrios. Eso es un problema central. Y nosotros estamos caminando hacia eso. Pues claro que sí. Esto es un tema, oiga. Y cuando tú hablas... ¿Tú no eres tremendista? No, acuérdate que cuando suceden las cosas aquí, ya yo lo he dicho 20 años antes. Bien. Entonces, para señalarte un ejemplo. Otra cuestión, yo creo que sencillamente estamos de acuerdo en reestructurar, ¿verdad?, el Estado, para hacer un Estado más efectivo, o sea, un Estado que realmente cumpla con sus funciones, que haya penalización, porque aquí no hay régimen de consecuencia, ¿verdad? Aquí cualquiera puede hurtar los bienes públicos, pero también nosotros necesitamos trabajar, un tema que no lo toqué hoy, la parte financiera. O sea, no podemos hablar del tema fiscal sin trabajar la moneda, el crédito y el sistema financiero. ¿Tú estás de acuerdo con una devaluación? Oiga, tenemos ¿cuántos años? Oiga, es que ya la moneda está devaluada. O sea, es usted que siempre está creyendo lo que le dice el Andy tipo de cambio. No, hombre, no, Andy fracasó hace tiempo. Andy lo que vive es saltando, ¿verdad? Nosotros aquí, oiga bien, ¿tú sabes cuánto tenemos ahí atrincherados en el Banco Central? 400,000 millones de pesos. Dólares. No, de pesos. Si usted sencillamente dice que oferta y demanda de dólares, pues claro, si tú me recoges los pesos, no va a haber una presión de demanda de dólares. Ahora, yo creo que eso necesita, y creo que el gobierno va por buen camino, mesura, prudencia, hay que buscar soluciones, ¿verdad? Y hay propuestas. Yo mismo tengo algunas propuestas de cómo solucionar el problema. Pero dímelo, no te vayas y no dejes así. Esos son 400,000 millones, eso es el encaje. No, eso es el reserva. certificado de participación, ok, fundamentalmente, y también el caso de los... Pero ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones? Dime alguna antes de irnos. Si me paga.
Te digo. Oye, aquí hay gente que viene pidiendo millones de dólares ¿Pidiendo qué? para resolver esos problemas. Ah, y yo voy ya, a decirlo por asesores. televisión. Ah, ya. Pero nada, lo que es importante que se sepa que el tema ¿Es puede ser posible bueno. hacer algo sin endeudarse? Mira, ese es otro mito. Ningún país puede sencillamente enriquecerse, ningún país puede crear fuentes de trabajo, impulsar las empresas si no se endeuda, inclusive si no incurre en déficit fiscal. O sea, Entonces tú eres de los que cree que los países, mientras más ricos son, más déficit tienen. no tanto déficit, pero sí un déficit manejable. Y antes de irte, Eso ¿cuál es es. la forma de nosotros financiar a Haití sin que Haití nos pague? Haití, mira, tiene más yacimientos de oro, tiene más riqueza en metales preciosos que nosotros. Lo que pasa es que eso no se dice. Oye, y tiene más agua que nosotros. Agua. Agua. Haití está lleno, repleto abajo de acuíferos. De ahí la importancia que tiene de una gestión ambiental, inclusive de heces fecales. Porque si eso no se resuelve, entonces se contamina esa agua subterránea, que inclusive puede pasar hasta República Dominicana. Ellos tienen la laguna de heces fecales más grande del planeta, cerca de Puerto Príncipe. Bueno, pues yo creo que tú has equivocado tu profesión, lo que tienes que ser comunicador, porque tú sabes demasiado cosas. No, Tiene ese que libro, venir todo. yo quisiera que algún día tú me lo prestes. Jacobo. Luis, gracias por estar con gracias a ustedes. nosotros. Bien, señores, vamos a darle las gracias a Luis Vargas y a continuación vamos a decir lo que se movió esta semana, ¿verdad? Y lo que se espera. Yo creo que ya el presidente regresó de Panamá y tenemos un pequeño reportaje que le vamos a pedir a Kelvin que nos lo ponga sobre el canal de Panamá. Ya hablamos de reforma fiscal, tenemos que hablar de canal de Panamá y su incidencia y luego hablar de los efectos que puede producir la salida de Inglaterra de la Unión Europea, pero todo a su tiempo. Luis, gracias y veamos el reportaje del canal de Panamá.